Hola bikers, bienvenidos al canal. Hoy os traigo la Kiwi X-Lite 125 en detalle. Vamos a verla. Ahí tenemos una visual de la delantera. Ese disco de freno de 275 milímetros de diámetro, más que suficiente para detener la moto. Suspensión delantera formada por horquilla telescópica de 115 milímetros de recorrido y sobre ella unos protectores que a la vez sirven como elemento estético. La iluminación es LED, pero eso lo vemos luego. Neumático mixto de 190 sobre llanta de radios de 18 y sobre la rueda, completando el conjunto, un diminuto guardabarros que cumple perfectamente con su función. Una visual de los protectores de horquilla y vemos en detalle el intermitente derecho, así como también el diseño muy cuidado del soporte del faro en color gris plata. Y seguimos con más cosas. El motor es un monocilíndrico refrigerado por aire, dos válvulas, 12 caballos a 8500 revoluciones por minuto y un par de 9,7 Nm a 6500 revoluciones por minuto. La caja de cambios es de 5 velocidades y la velocidad declarada de 100 km por hora. A continuación vemos el depósito, con esa hendidura característica en las motos de antaño que servía para poner las rodillas. En ese hueco van unas rodilleras de goma, que en esta unidad aún no se habían colocado, ya que según me comentan hay gente que no le gusta, así que lo dejan a la elección del cliente. Ahí vemos el lateral de la moto, debajo del depósito junto al cilindro, vemos como una rejilla que debe ser un embellecedor para tapar el hueco del motor. Debajo de la tapa lateral hay una cajita que ya os comenté en el anterior vídeo de lo que podía ser. Luego os comento sobre ella. Y pasamos a la parte trasera, donde el acabado del escape en negro mate se integra en el diseño de la moto. Vemos también un disco de 220 milímetros de diámetro, un neumático de 120-80 con llanta de radios de 17, amortiguadores de corte clásico de 56,6 milímetros de recorrido y rematando la trasera un guardabarros relativamente separado de la rueda como mandan los cánones en un scrambler que simula épocas pasadas. El asiento os confirmo que tal y como os dije en el anterior vídeo es cómodo tanto para el conductor como para el posible pasajero. Un asidero simple pero efectivo completa el conjunto. Ahí vemos la trasera de la moto con sus intermitentes y piloto LED. Debajo de este un catadióptico y a continuación el soporte de la matrícula en una prolongación del guardabarros. Y ahora un detalle aclaratorio. Si recordáis, en el anterior vídeo os comentaba que por la facilidad de apertura del asiento quizás era porque se podrían guardar objetos, documentación, etc. Al final no. Al final tiene fácil acceso, pero es para acceder a la batería, cableado y diversas partes técnicas de la moto. Para cerrar el asiento
Tan solo lo bajamos, lo ponemos en su sitio y queda bloqueado. Por cierto, ese asidero podría dar buenas ideas para unas pequeñas maletas laterales. Ahí lo dejo. Y llama la atención que no solo tiene pata de cabra, además también tiene caballete, que viene muy bien para limpiezas, mantenimientos y similar. Y como buena campera, las estriberas son abatibles, así, en caso de caída, se repliegan y se evitan roturas. Y después de una vista lateral, seguimos con más cosas. En la parte baja de la moto vemos el anclaje del motor a un chasis estilo Honda CG. También quería hablaros sobre esta cajita, que en el vídeo anterior os comenté que podría ser una cajita de herramientas, pero al final no, al final es un decantador, es decir, ahí desembocan una serie de tubos que sirven para la aireación del motor y diversas partes de la moto. Tema importante sobre el que muchos preguntáis: ¿cómo queda la moto en posición de conducción con una persona de 1,80 de altura? Ahí lo tenemos, ¿cómo lo veis? Y ahora en posición de parado, pues no le queda tan mal. Según comentó el compañero, tanto en posición de conducción como en parado, se encontró cómodamente sobre la moto. A partir de ahí ya son gustos de cada uno. El indicador digital iluminado de estilo moderno y funcional se complementa con dos conexiones USB para cargar tus dispositivos cómodamente mientras conduces. Y ya llegando al final os dejo con la moto en marcha y vemos el velocímetro iluminado, vemos las luces de emergencia, intermitentes, el LED delantero con luz ultra brillante y el piloto trasero. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros.